Alfredo Flores y JS News. Hola, buenas tardes. Acá, Alfredo Flores, News México. Unas preguntas muy puntuales, voy a ir al grano. La primera es, ¿no tiene temor de una persecución? Porque vemos que Obrador, a todos los que termina una administración, los persigue. Bueno, hoy en la mañana el abogado de cabeza de vaca pues, estaba denunciando a la gente del gobierno federal por esa persecución, no teme. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Ustedes llegó aquí a la elección, al INE, cuando ya había pasado la elección de Calderón, 2-3 años ya habían transcurrido. Pero pues vemos que Obrador se quedó atorado en el pasado. ¿Por qué le tiene tanto odio a usted y a Lorenzo Córdoba lo hablaremos después, pero a usted, ¿por qué lo odia tanto Andrés Manuel? Eso me llama mucho la atención porque inventa historias, este señor de aquí no inventa historias, ¿no? Y quiero un punto de vista sobre la elección que viene del 2023 y sobre todo en especial la del 2024. Se ven muchos actores muy peligrosos, el narcotráfico, está muy caliente el ambiente entre los senadores de Estados Unidos, que hoy en la mañana en la comparecencia de Mallorca volvieron a insistir los senadores de una intervención en México, e incluso llamaron a Andrés Manuel mentiroso y que no colabora con el gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Todos estos actores, la gente que está enojada en contra de Andrés Manuel, la gente que está en favor de Andrés Manuel, ¿no estamos sembrando una guerra civil? Porque es tan ingenioso para quedarse en los cargos Andrés Manuel que puede decir se anula la elección porque no hay condiciones. Esas serían mis preguntas, muy amable, gracias. Ay, Alfredo. ¿Te pareces a mi hermano? Tengo un hermano Alfredo. A ver, tengo la suficiente experiencia para no ser un ingenuo. Y a lo largo de mi andar en la vida, que he tenido la oportunidad, la fortuna de ocupar posiciones complejas de toma de decisiones, uno ha aprendido que en la vida puede enfrentarse a personas con posiciones distintas. Lo peor que uno puede hacer es hacer de ellos enemigos. Porque eso no abona a resolver nada, lo único que hace es acrecentar el problema. Sino que uno tiene que acercarse y tratar de entender al otro como condición para uno ser entendido o entendida. Yo no odio a nadie. Encuentro personas que piensan distinto que yo, pero punto. Y creo que eso, como le contestaba a Raimundo, eso no hace honor, no respeta a la sociedad, ¿no? Hemos pasado en México por momentos muy complejos y ahorita estamos pasando por uno de ellos y ahorita voy a la segunda parte de tu pregunta. Y mi generación luchó justamente por construir una sociedad incluyente, que abriera sus puertas a los diferentes puntos de vista en un debate y una discusión civilizada. Entonces, todo este tipo de calificativos y demás, creo que, obscurecen el análisis de los problemas. Son como cortinas de humo frente a los verdaderos problemas que tenemos. Y voy a la segunda parte que mencionabas. Sí, el contexto hacia el 24 es un contexto complejo. Lamentablemente, por ejemplo, el tema de inseguridad es un tema que lacera ya no solamente algunos puntos muy específicos de la geografía nacional, sino a zonas amplias, que ha hecho a la autoridad electoral incluso más compleja su tarea, porque la tarea de la autoridad electoral es en el campo, ustedes saben. Bueno, ustedes transitan por la ciudad y van a hacer entrevistas, ¿no? Pues imagínense en todo el país, en muy diversos lugares, y afortunadamente el Instituto Nacional Electoral es una de las poquísimas instituciones, y en ocasiones somos la única, que entramos prácticamente a todos los rincones del país. Porque la ciudadanía nos cuida, y eso nos ha permitido organizar elecciones exitosas, aún en los contextos más complicados. Yo esperaría que para
lo que viene en el 24, nos dejáramos de caricaturizar a los contrincantes para realmente quienes aspiren a cargos de representación y de gobierno, pues presenten un análisis conveniente de la situación y propuestas de solución. Creo que eso es lo que nos merecemos. Gracias, Alfredo. Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Algunas preguntas rápidas. Después de todo lo que he escuchado que usted ha señalado, me gustaría preguntarle específicamente cuál fue el detonante que lo llevó a esta decisión en este momento. Es decir, ya nos dijo pues que se va al 3 y por qué, pero específicamente, ¿cuál fue el detonante en esto que usted también ha referido como ataques políticos, si mal no entendí? Pero ¿cuál fue el detonante? Me gustaría saberlo específicamente. Segundo, un poco de lo que ya preguntaban mis compañeras, insistir en esta parte del informe del órgano interno de control. Como usted seguramente ya lo leyó y lo analizó, hay señalamientos específicos a la Secretaría Ejecutiva y me quiero referir a uno en específico que palabras más, palabras menos, señalan que hay en esta institución demasiados jefes y poco personal operativo, que los movimientos, los puestos, toda la estructura, digamos, de recursos humanos no estaría al menos respaldada en esto que usted ha insistido de los criterios técnicos. Me refiero, por ejemplo, a lo que establecen en la página 141 del informe del OIC, en el sentido de que dice que el OIC determina que la aprobación de dichos procesos de modificación carecieron del rigor técnico y metodológico para sustentar y acreditar documentalmente el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en la normatividad aplicable. Es decir, así lo ponen aquí, que hay evidentes debilidades de control que permitieron y habilitaron acciones inerciales para aprobar estructuras sin evitar la duplicidad de funciones y saltos jerárquicos en la cadena de mando. Me gustaría que si entra este tema, me parece muy importante, de lo específico que se relaciona en el informe del OIC y obviamente si lo avalan, porque en otra ocasión el consejero presidente dijo abiertamente una crítica al titular del OIC, entonces igual y partiéramos de eso, si lo reconocen, si lo avalan. Entonces, si me permite, primero cuál fue el detonante de su decisión, segundo aspecto técnico, y como lo comentaban también aquí, en tercer lugar, si nos pudiera usted comentar el tema de la salida, de su renuncia, de su finiquito. Se ha insistido que, como si fuera un secreto de Estado, que no van a revelar cuánto ahorraban en este seguro de separación y en otros tipos de prestaciones, de derechos, prestaciones, acuerdos, reglamentos que les son beneficiarios finalmente. Si usted sí estaría dispuesto a detallar lo que usted recibiría por estos, entiendo, pues ya casi 15 años de servicio en el órgano electoral. Muchas gracias. A ti, Fabiola. A ver, varias cosas y permíteme empezar por esto último incluso. Lo que compone primero que nada la liquidación, pues eso está dispuesto incluso en normas fuera del propio Instituto Nacional Electoral. El retiro de un trabajador después de años de servicio, que es indemnizado por 3 meses y 12 o 20 días de salario por año trabajado, dependiendo de las condiciones de cada trabajador. No es ninguna anormalidad. Es más, hay instituciones hoy en día de la Administración Pública Federal que tienen mejores condiciones de retiro que el propio Instituto Nacional Electoral.
No estoy hablando de empresas privadas, no estoy hablando de gobiernos de los estados, no, de la propia administración pública federal, cuyos trabajadores al momento de retirarse tienen mejores prestaciones de retiro que los nuestros, ¿eh? Y para eso, búsquenlos nomás. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Se ha ganado a lo largo de décadas de lucha de los trabajadores por tener las mejores condiciones y dignas condiciones de trabajo y de retiro. Cuando uno se retira es porque entregó buena parte de su vida a alguna institución pública o privada. No veo en esto, perdón, soy ateo, pero voy a decirlo, no veo ningún pecado, al contrario, es una conquista, ¿no? Y si quieren les hago la cuenta de algunas instituciones que tienen mejores prestaciones que las que está aquí, ¿no? De eso no se habla. Otra vez, y voy a tu primera cuestión, aquí sí se politiza, ¿no? A ver, es un justo reconocimiento. Yo creo en el Estado de Derecho, en el amplio espectro de la palabra, en el Estado de Derecho. Y eso incluye el derecho laboral. Es más, tú, Fabiola, has cubierto la fuente laboral también en muchas ocasiones. Las luchas sindicales, por reivindicación y evitar las arbitrariedades para ocupar una posición y mantenerse en ella. Pues eso es lo que hay acá. Y la verdad, creo que lo que se siembra con esto es simplemente un discurso que pretende minar al árbitro electoral, porque tal vez a algunas personas les moleste que el árbitro electoral se crea que es un órgano autónomo e independiente y actúe en consecuencia como lo mandata la Constitución. El detonante específico es ese, Fabiola. A ver, si bien uno viene pensando cuándo cerrar los ciclos, porque siempre hay que pensar en eso, ¿no? También es cierto que esto, vuelvo a insistir, no estoy inventando nada, hacer el balance de la sobreexposición del secretario es el momento en que yo tomo la decisión. Si el secretario va por todos los esfuerzos que coordina en algún momento determinado, sus decisiones no se le van a dar la justa dimensión a quien las está tomando, sino por lo que se sospecha que haya detrás, entonces mejor es el momento que el secretario tiene que ir. Y ese es mi balance, no hay ningún otro detonante más. En política y la pretensión de que Edmundo Jacobo Molina, quien ocupa la secretaría en este momento hasta el próximo 3 de abril, pudiera tener alguna intencionalidad política. Creo que entonces me toca darle a la institución y al puesto del secretario ejecutivo la dimensión justa que debe tener. Y sobre esto de demasiados jefes, a ver, otra vez, datos, no dichos. Buena parte de la estructura que tiene el IFE en su momento, que tuvo el IFE en su momento y que tiene el INE ahora, lo hizo el legislador. Revisen ustedes las leyes y la construcción de otras instituciones. Revisen el 41 constitucional, es uno de los artículos más extensos de la Constitución, ¿no? Revisen la LEGIPE, ¿no? Es un libro de este tamaño, como alguien decía por ahí, un manual para armar. Y ahí están definidas muchas de la estructura de la propia institución. Todavía en la reforma del 2014 le crean al INE nuevas oficinas. La unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, la unidad técnica de lo contencioso electoral, se fortalece la unidad técnica de fiscalización. El propio legislador ha ido creando esto. ¿O qué? ¿Tenemos 300 oficinas distritales porque el IFE o el INE en su momento quiso tenerlas? Eso está en la norma. El legislador dijo, son 300 distritos. Y en cada uno de esos distritos tiene que haber una junta distrital del IFE en su momento, ahora del INE, y tiene que haber ahí un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de capacitación, uno de organización y uno del Registro Federal de Electores. Eso no lo definió esta institución, lo definió el propio legislador. Y dijo, además, en cada estado tiene que haber una junta local, también con y ponen hasta los puestos. Perdón,
esas decisiones cuestan, buena parte de toda esta estructura deriva ¿de qué? Deriva de atribuciones que el legislador le dio al Instituto Nacional Electoral desde la Constitución y en las leyes, y además le dijo el cómo hacerlo. Y eso cuesta. En otros países, y pongo un ejemplo, Canadá, con un personaje que es decano súper reconocido en el mundo por su trayectoria en Elections Canada, Jean-Pierre Kingsley, nos contaba, cuando el legislador en Canadá va a hacer una reforma electoral, llama al técnico, al presidente de Elecciones Canadá, y le pregunta solamente dos cosas. De lo que estoy pensando hacer, ¿se puede o no se puede hacer? Y segundo, ¿cuánto cuesta? Lamentablemente, esa deliberación en México no se ha dado. Entonces, ahora resulta que el INE es muy costoso, cuando el propio legislador le dio esta estructura, estas facultades y demás, lo cual no está mal, es parte de nuestra historia, es la historia de la desconfianza y una institución que fue y sigue siendo muy exitosa en la confiabilidad, se le fueron dando incluso más atribuciones, y como lo digo siempre en todos los lugares, no hay ninguna autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando se habla de costos, habría que hacer referencia a las atribuciones, a las competencias que se le ha venido dando a esta institución. En fin, ahí está parte de mis deliberaciones con el órgano interno de control. No las comparto, Fabiola, obviamente que no. Creo que no conoce bien la institución. Nada más una duda técnica. El día 4 de abril, en el caso que lleguen los 4 nuevas personas consejeras, pues no va a haber funcionarios. Es decir, todo va a estar, como se dice popularmente, descabezado, empezando por la Secretaría Ejecutiva. ¿En verdad no les parece un riesgo? No, a ver, justamente por eso está previsto. Y el consejero presidente nombrará, y se está deliberando con sus pares, consejeras y consejeros, quiénes serán los encargados de los despachos, para que no se pare la operación. Como hemos funcionado a lo largo de 30 años. Gracias. Otilia Carvajal, del Universal. ¿Quién, perdón? Otilia. Otilia, perdóname, Otilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, secretario. Preguntarle si considera que al dejar el cargo van a cesar estos ataques en su contra y también en contra del propio INE con la renovación de las 4 consejerías. Muchas gracias, Otilia. No lo creo. No creo que cesen. Y no, de ninguna manera. Al hacerme un actor político con este nivel de visibilidad, creo que me colocaron en esa arena, y estoy preparado para que sigan los ataques correspondientes. Y tendré más libertad para dar mis propias opiniones. ¿De acuerdo? Y con la renovación de las 4 consejerías, los ataques hacia el INE. Mira, afortunadamente en estos 14 años me ha tocado ver muchos momentos complejos de esta institución. El ser árbitro es una cuestión terriblemente complicada. De Galeano, en eso que se cita mucho, dice que el árbitro es ese sujeto en donde cuando un equipo gana dice gané a pesar del árbitro, y cuando pierde es perdí por el árbitro. Eso que parece aplicable solamente al fútbol le aplica también acá. O sea, sí, el árbitro siempre está sujeto a muchas presiones. El asunto es que para que las presiones cuajen tiene que haber 2 partes. Quien presiona y quien se deje presionar. Yo espero que la institución tenga la fortaleza, con la nueva integración del Consejo General, para sentirse respaldado por la Constitución y las leyes y ejercer esas atribuciones que tiene. Esta institución tiene esa fortaleza. Muchas gracias, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, por estas palabras, esta conferencia, y gracias a todos ustedes por su participación. Buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias, qué gusto verles. Después de que me vaya de aquí, me recuerdan, por favor, no se olviden de mí.
¿Qué les parece, amigos, amigas? Esa es la conferencia de prensa. Por supuesto, nos llama la atención reportero Alfredo diciendo que una guerra civil por culpa de AMLO para quedarse en el poder. La única reportera inteligente que cuestionó a fondo fue la reportera de La Jornada, por supuesto. Y una vez que se da a conocer esta renuncia, hay preguntas. ¿Por qué regresó? ¿Qué movió? ¿A quién estaba cuidando? ¿Por qué información fue? Etcétera, etcétera. Por supuesto hay gente que dice, está muy raro, ¿no? Lo habían cesado ya por el plan B. Después mete sus quejas. Le dicen, regresa. Ana María Vázquez, raro. Pese a que logró con una demanda de amparo y una decisión del Tribunal Electoral recuperar su cargo, Edmundo Jacobo renuncia ahora como secretario ejecutivo. Dice por acá, no es raro, ya se le va su manto protector, sabe lo que viene con quien llegue, son corruptos y cobardes. Acá dice, no, es al revés, él protegía y cuidaba personas y dineros. Muy interesante lo que dice la maestra, porque aquí hay distintas teorías, una de dos, o se va porque quiere proteger algo antes de irse, o sea, por eso regresó, o al final también quieren dejar al instituto muy mal parado para que cuando venga la gente nueva se sientan indispensables. Puede haber ahí distintas interpretaciones. Por supuesto ya hay memes y hay gente que está sacando en redes sociales a qué regresó este señor. Zurita Carpio es uno de ellos. Saludos a Zurita Carpio. Ya te extrañábamos en Twitter por tus grandes memes. Edmundo Jacobo en estos momentos. Bueno, pues puede ser, no sabemos. No lo afirmamos, pero tampoco lo descartamos. Ahí están los memes de Edmundo Jacobo. La diputada Julieta Ramírez, quien también encaró hace unos días a Lorenzo Córdoba, acaba de tuitar también información interesante porque hay gastos enormes justamente cuando se va. Pues ahora ya son 3, eran 2, ya se van 3. Fíjense aquí lo que muestra también. El INE es pésimo administrador. En diciembre gastan a prisa el recurso que les queda del año y lo que les sobra, que es un enorme 20%, no lo devuelven a la tesorería como marca la ley. Lo desvían a fideicomisos para que se pierda su pista. Y aún así, quieren más. Ahí se muestra esta gráfica. En el fondo también a la gente que va llegando, que no está entendiendo la situación, renunció Edmundo Jacobo porque dice que el presidente lo exhibió. A grandes rasgos es lo que acabamos de entender. Pero no contestó cuánto se va a llevar de finiquito. Estuvo ahí pues cambiando algunos términos, cantinfleando un poco. Y esto es lo importante del asunto. Lo que comentó Mario Yergo, justamente cuando estaba la conferencia iniciando, a los minutos le dijo, pues este señor se quiere ir como niño héroe. Edmundo Jacobo se lanza envuelto en la bandera de la democracia cargada con 10 millones de pesos aproximadamente por concepto de finiquito tras 14 años de servicio a la patria. Son unos vulgares, solo luchan por el cochino dinero. O que nos aclare si también va a renunciar a su finiquito. Por supuesto que no. Y aquí está el estimado que publicó el diputado de Morena, el mismo que mostró los billetes ayer en la sesión. 10.504.259.90 pesos es el estimado que se va a llevar, incluso más grande que el de Lorenzo Córdoba, El de Lorenzo Córdoba eran 9 millones y cacho. Bueno, el de ese señor es de 10 millones aproximadamente. ¿Tú crees que está bien que se lleve este dinero? Yo estuve en la Marcha Rosa cubriendo a la gente que fue a defender al INE y justamente les comentaba, bien, ¿qué opinan de los fideicomisos? ¿Qué opinan del retiro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Porque se ha mencionado que el finiquito de estos señores va a ser alrededor de 9 millones. Hubo gente que me dijo, está bien, se lo merecen por haber trabajado tanto por el país. Así el tamaño del cinismo de estas personas y por supuesto de la gente que los defiende. Vimos a los reporteros
Vimos también a los medios chayoteros que atacaban al presidente de la República. Yo creo que se merece también justamente una sección, el reportero Alfredo, al peor periodista chayotero de la semana o del año. Yo creo que se lleva el Pinocho del año porque son muy, pues muy tontos. O sea, la reportera de La Jornada bien, cuestionando los temas profundos, e incluso por ahí la de Excelsior tocó un tema ahí más o menos, pero los demás eran unos lamebotas, casi protegiéndolos, diciéndoles no se vayan. Y ahora me pregunto, producción, ¿va a volver a llorar la senadora del Movimiento Ciudadano? Porque si ya lloró una vez, a lo mejor puede que llore 2 veces. Yo soy Filipo Beltrán con este programa largo. Se va Edmundo Jacobo, pero se lleva, según la información de Mario Yergo, 10,504,259.90 pesos. ¿Crees que es justo para el país? Como siempre, lo más importante es conocer tu opinión. Tendremos más información porque también se está politizando el tema muy lamentable de los migrantes. Hoy hubo sesión en la Cámara de Diputados y por supuesto la oposición anda con todo, mencionando que este es un crimen de Estado, queriendo equiparar a lo que sucedió con el tema del ABC, culpando al presidente de la República, y hubo un debate muy interesante. Y ya para finalizar, también el canciller Marcelo Ebrard subió una foto con el señor Samuel García, ahí lo tenemos, miren. Samuel y yo recorriendo el predio de Tesla en un Tesla. Tesla volaste, Tesla volaste, canciller. Mariana, mira, andamos en tu camioneta de 2.8 millones. Digo, así me lo imaginé. Como siempre, gracias por su compañía. Síguenos en redes sociales. Y recuerden que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien.